Muy bien, vamos a hablar de fútbol, pero en una situación que está vinculada más bien a la SUNAT y a las administraciones temporales. 5 equipos de fútbol, entre ellos los más importantes, Alianza y la U, tienen administraciones temporales que pues terminan sus funciones a fin de mes, porque por eso son temporales, ¿no? Estos 5 clubes deberían pasar a manos de juntas de acreedores que podrán liquidarlos o concesionarlos como sociedades anónimas, además de eventualmente también subastar sus bienes. El congresista Alberto Bengolea está con nosotros para hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Alberto? Gracias por venir. ¿Cuál es el futuro de estos clubes a partir de junio? Y dime si esta decisión es buena o mala. ¿Cuál decisión exactamente? Las administraciones temporales, todo el mundo habla maravillas de ellos y que deberían permanecer y deberían quedarse. ¿Por qué les están poniendo un tope? ¿Por qué les están poniendo un término a sus gestiones? No creo que todo el mundo, en todo caso algunas personas mal informadas sectores, ¿no? del fútbol, ¿no? A ver, hay que tratar de entender la génesis del problema. ¿Cuál es? Durante años, y en esto hay responsabilidad del Estado también, se han ido acumulando deudas en el sector del fútbol, básicamente en Universitario de Deportes, también en Alianza Lima, en menor grado en otros clubes, deudas que han ido siendo cada vez más grandes, y por eso digo que es responsabilidad del Estado, porque el SUNAT nunca quiso cobrar, siempre hubo ahí arreglos debajo de la mesa, y esto fue generando multas e intereses, y la deuda fue creciendo y creciendo y creciendo. Irresponsabilidad de dirigentes y responsabilidad del Estado a través de SUNAT, de años anteriores, pero el Estado sigue siendo el mismo. Esto generó una situación inviable para algunos clubes por los montos de las deudas. De Alianza estamos hablando de alrededor de 30 millones, de la U alrededor de 150 millones. ¿De soles? Sí, esos son más o menos los montos actuales de las deudas. Entonces, ¿cómo se paga eso? ¿Qué hacemos? ¿Cómo salvamos a la institución? Llegó un momento en que esto era inmanejable, y siendo inmanejable, lo que se hizo fue dar una ley, que es la ley vigente, la actual. Se dio un decreto de urgencia, pero el decreto de urgencia era inconstitucional, por lo cual se copió ese decreto de urgencia y se dio una ley para que no haya problema, y al amparo de esa ley, lo que se hizo fue decir, señores dirigentes, ustedes que no han funcionado, arrímense, van a entrar los acreedores. ¿Para qué? Para que puedan cobrarse y puedan los clubes sobrevivir. Mientras elaboramos la lista de acreedores, porque han aparecido un montón, como tú comprenderás, todo el mundo apareció a decir, a mí también me deben y a mí también, bueno, hay que hacer una lista seria. El mayor acreedor es la SUNAT. SUNAT es también el mayor acreedor. Indecopi está haciendo esa lista. Mientras eso ocurre, entran administradores temporales, por eso se llaman temporales, administradores por un tiempo. ¿Para qué? Para administrar el club en tanto, ¿no es cierto? Y para ir elaborando el plan de reestructuración patrimonial. Porque esto es lo que no podemos perder de vista. O sea, no es que se cambió unos dirigentes para poner otros. O sea, para eso no hacíamos nada. Lo que se ha hecho es tratar de poner gente técnica, profesional, en materias de salvataje de clubes, de administración de sociedades, para que nos digan desde su punto de vista cuáles son los caminos para salvar a las instituciones. ¿Y han hecho eso? Lo que se quiere, y quiero rematar con esto, Jaime, es salvar a la U, salvar a Alianza, no ganar el partido del domingo. Esa es la idea. O sea, se han dedicado a eso, a ganar el partido del domingo. Yo creo que se han dedicado mucho a eso. En el caso de Alianza se ha dedicado a hacer plata, ¿no? Porque para poder cobrar a estas administradoras temporales necesitan estar con sus cuentas en azul. Entonces tú ves en Alianza que ya no saben qué vender, aparece un chico tocando la puerta y lo venden al día siguiente para hacer caja y poder cobrar. Y el problema es, el futuro del club y de la vida futura del club, ¿quién se preocupa? Cuando terminen estas administradoras temporales, se irán, habrán ganado un muy buen dinero, les regalamos, como yo digo, jugaron a ser dirigentes. Porque así es bien fácil, ¿no? Los dirigentes del fútbol cuando entraban con una pistola en la cabeza. De frente entraban y les decían, bueno, estás debiendo 100 millones, estás debiendo 20 millones. No, a estos administradores temporales les hicimos una ley para protegerlos. Les dijimos, entra tranquilo, conoce la situación, evalúa, trabaja técnicamente, tranquilo, que nadie te va a cobrar. ¿Pero se exigió eso en la ley? En la ley decía, claro, oye, usted tiene que presentar planes a mediano plazo, a largo plazo respecto a la institución. Eso es algo que están alegando y que se desprende, a ver, para que me entiendas cuál es la figura. ¿Cuándo terminan las administradoras temporales? Cuando la Junta de Acreedores se reúnen, ¿de acuerdo? O sea, cuando se convoca la Junta de Acreedores. El día de la reunión de la Junta de Acreedores tiene que hacer 2 cosas. Primero, nombrar nuevos administradores, que podrían nombrar a los mismos si quiere. Una vez que se reúnen los acreedores y dicen, bueno, ahora nosotros vamos a manejar el club, decidimos que Jaime Chincha sea el administrador, o decidimos que siga este señor, o yo mismo lo quiero administrar, eso lo decidirán ellos. Pero la segunda decisión que tienen que tomar, y tal vez la más importante, es la aprobación del plan de reestructuración del club.
Si ese día en que ellos están entrando al club y saliendo los administradores temporales tienen que aprobar el plan de reestructuración, ¿quién hizo el plan de reestructuración? ¿Los futbolistas? ¿O la SUNAT? La SUNAT no tiene por qué hacerlo. Pero es el mayor acreedor. No, pero eso se va a saber recién al final de la elaboración de la lista, pues. ¿Pero la SUNAT va a tener voto en ese plan? Pero ese es un segundo problema. Pero abordémoslo. No confundamos, porque el problema es que es un problema muy técnico y muy complicado. Entonces se toma y se confunden términos. Esto es una primera cosa, ¿no es cierto? O sea, que no se liberen de responsabilidad. Ayer me ha llegado una documentación de los administradores de Melgar de Arequipa dándome a entender que ellos ya presentaron su plan de reestructuración, lo cual yo saludo. ¿No es cierto? La gente Cienciano del Cusco ha pasado lo mismo, lo saludo. Quiero conocer cuál es el plan universitario de Alianza Lima. Boys no tengo todavía respuesta de Boys, ni tampoco lo tengo en la UIN, tampoco lo tengo en Alianza. Y no es un tema de politizarlo. Yo quiero recordarles a estos señores que han estado un año trabajando y ganando un muy buen dinero, y en buena hora que lo ganen, por una ley que dio el Congreso de la República para ampararlos, para protegerlos, para que puedan trabajar tranquilos, ¿no es cierto? No para que vengan ahora a pechar, a decir que ellos no lo van a permitir, ¿no? Eso no lo entiendo. Entonces, para entender esta primera parte, en estricto, entonces, Universitario, Alianza y entiendo que también el Boys deben presentar este plan de reestructuración. Y también Cienciano y también Melgar, cuando corresponda. ¿Cuándo? Cuando se convoque la Junta de Acreedores. En tanto, tengo entendido que ya se han sido presentados a SUNAT, perdón, a Indecopi en realidad, como un acto correcto, limpio, de transparencia, de manejo y de gestión, diciendo, bueno, estamos haciendo nuestro trabajo. ¿Eh? Nuestro trabajo no es jugar al dirigente para ver a qué jugador contrato o a qué técnico contrato y si gano el partido del domingo. De eso no se trata, para eso seguían los dirigentes actuales. Pues. Entonces, ¿tienen que ganarse estas administraciones temporales la confianza de la Junta de Acreedores? ¿No es así? Para que la Junta de Acreedores diga, si quieren permanecer, apruebo ¿no? este plan, estoy de acuerdo con este plan, va en la lógica del club, tiene futuro. Sí, y continúa tú. Bueno, eso es de la lógica empresarial que dice quisiera quedarme en la administración del club, que tampoco era la lógica inicial, pero podría ser. Podría ser. Te la acepto. ¿Cuál es la otra salida? La otra salida es que hagan el trabajo profesional que tienen que hacer, que entreguen y digan, señores, cumplimos el encargo, un buen año de trabajo, aquí está lo que recibimos, ¿no es cierto? Pudimos trabajar con tranquilidad porque nadie nos cobró, nadie nos exigió, nuestras cuentas estuvieron en azul, claro, se las dimos en azul, ¿no es cierto? Lo mantuvimos muy bien. Aquí está el encargo, hagan ustedes lo que les parezca. El problema no es tanto ese, porque ahora se está confundiendo y se están diciendo que hay una ley que los va a sacar. Ninguna ley los va a sacar. Las administraciones temporales van a seguir allí hasta que la Junta de Acreedores se reúna. Eso va a ser, yo no estoy en Indecopi, pero más o menos de un cálculo desde fuera, a ojo de buen cubero, más o menos con la información que tenemos, yo calculo que de un mes no debería pasar. Un mes. Calculo, puedo equivocarme, Jaime. ¿Todas las juntas o algunas en particular? Creo que ya todas en general. En la U se están discutiendo unas acreencias de EREMCO que no fueron reconocidas. Cuando eso termine, yo creo que ya va a estar prácticamente terminado la confección. Y después de ello... No tienen que ser todas al mismo tiempo, puede ser cada una cuando Indecopi lo decida. ¿Qué pasa si las dos señoras, tanto de la U como de la Alianza, no presentan un plan? Bueno, yo he escuchado decir, y eso tiene que ver con tu pregunta probablemente también, que no tendrían la obligación. Sostengo que están equivocadas, claro que tienen la obligación, pero por supuesto, si no hago una pregunta distinta, si no tenían la obligación de presentar el plan, ¿para qué estuvieron ahí? ¿Para qué el Estado peruano les regaló un año de trabajo? ¿Para qué? ¿Para que hagan qué? ¿Para que jueguen a ser dirigentes? Para eso no fue, O sea, para eso el Congreso no va a imaginar alguna estrategia para que estos señores entren a ganar dinero. O sea, el Estado no funciona así. Necesitábamos técnicos competentes para que nos digan lo que nosotros no sabemos, lo que yo no sé. Cómo reestructurar una organización. Pero ¿qué pasa si estas señoras se empecinan en este tema y dicen, yo no te voy a presentar ningún plan? Yo sostengo, aunque ese es un tema que tendrá que verlo Indecopi, que fue quien nos nombró, dicho sea de paso, así que quisiera ver cómo actúan en este sentido. Serán ellos los que tendrán que evaluar si se aplica o no los artículos, creo que 123, 125 de la ley concursal, que habla de sanciones a las administradoras, que van desde multas hasta separación de la lista, porque ellos están en una lista, pues, de Indecopi para poder intervenir en estos procesos. Pero quiero que se entienda bien la idea, porque es bien fácil desviar la atención. ¿Para qué se hizo la ley? ¿Para qué pusimos administradores temporales? ¿Para que sean los dirigentes que manejan el club? No, si queríamos dirigentes buscábamos especialistas en fútbol, ¿no es cierto? Eso no queríamos, necesitábamos especialistas en estas materias de reorganización empresarial. Ellos son los especialistas que tienen que hacer este trabajo, que era el que se necesitaba, pero repito, para salvar al club,
Esto es a lo que tenemos que apuntar, no al partido del domingo, no, para salvar al club. Es la vida del club la que está en peligro. Yo no sé si eso no termina de entenderse. Y hacen mal también algunos socios antiguos en entrar ahora a reclamar. No, también por culpa de ellos el club está como está. Entonces, pero no puede ser que separamos a los socios, que son los que han generado todo este problema, ponemos unos administradores temporales y ahora resulta que ellos quieren convertirse en los nuevos dirigentes del club, sin responsabilidades y a sueldo. No, pues tampoco. O sea, ¿alguien puede, por Dios, por favor, pensar en la U, pensar en Alianza y trabajar por ellos? Entonces, eso es lo que está buscándose, ¿no? Si como estas son administraciones temporales, como bien se ha remarcado en esta entrevista, ¿en qué momento puede producirse un recambio en las cabezas de los dos clubes más importantes del país? Cuando se reúna la Junta de Acreedores y ésta disponga, si es que lo cree, aunque se nombra si es que lo cree conveniente, eso ya depende de los acreedores. Pero ahí nos enfrentamos a otro problema, Jaime, que te lo quiero explicar lo más rápido posible. Casi no tenemos salida, y quiero explicarlo con este dramatismo. Y de esto son conscientes las personas de la SUNAT, o sea, acá hay conciencia general del Estado, que está guardando silencio, prudente creo, pero hay conciencia general. ¿Cuál es el problema? Cuando se convoca la Junta de Acreedores, resulta que en los 5 casos que están intervenidos, Boys, Cienciano del Cusco, Melgar, Alianza Lima y Universitario de Deportes, el principal acreedor es SUNAT. Salvo el caso de la U, en donde Grenco está, como te digo, discutiendo creencias, y Grenco podría ser el principal acreedor. Y si Grenco es el principal acreedor, sus antecedentes no son muy halagüeños para la U, ¿no? Porque él entraría a liquidar, como pasó con el Nuevo Mundo. O sea, eso no le conviene mucho a la U, creo. Es un comentario que yo hago a pie de página. Pero bueno, ¿sería SUNAT el principal acreedor en los 5 casos? Bueno, ahí tenemos un problema. Nosotros decimos que la Junta de Acreedores se reúne y toma decisiones sobre el plan que presentarán los administradores. Pero si SUNAT es el principal acreedor, por ley, SUNAT estaría impedido de negociar, pactar, condonar, no puede hacerlo. SUNAT puede cobrar. Entonces ahí nos veríamos frente a un entrampamiento. Y es por ese entrampamiento que el propio SUNAT ha presentado un proyecto de ley. Y aquí viene la confusión. Dicen que hay una ley que va a sacar a las administradoras. No nos confundamos, son cosas distintas. SUNAT ha presentado un proyecto de ley, ¿no es cierto?, en donde lo que se está buscando es darle una salida a los clubes a través de, básicamente, la capitalización de la deuda o la entrega como concesionarias. O sea, para traducirlo, convertirlos en sociedades privadas. Tú sabes que por años... Sociedades anónimas. En sociedades anónimas. Tú sabes que por años yo me he opuesto a esta salida. Durante 30 años de periodismo deportivo yo creo que este no debía haber sido el futuro de Alianza Lima ni de Universitario de Deportes. Pero no salgo de tener reuniones con todos los técnicos de la materia y parece que no hubiera otra salida, salvo que alguien la tenga y por favor si la tiene avísenme antes que debatamos esta ley. Porque no encuentro otra salida para salvar a los clubes y darles alguna viabilidad. Sí creo que el proyecto de ley tiene algunos errores que voy a tratar de compensar en el debate. Creo que hay que proteger un poco más a los socios, cuya participación se va a licuar absolutamente en lo que sería el nuevo Alianza o el nuevo Universitario. Creo que hay que darles alguna protección mayor, porque ellos son los que han sido el club. Y hay un punto que ha saltado también en la prensa, que es este proyecto de ley tiene una última disposición transitoria con respecto al estadio Lolo Fernández. No sé si tengo 30 segundos para explicártelo. Brevemente, a ver. A ver, el Lolo Fernández es un estadio que sobre la década del 50 el Estado peruano le regaló Universitario de Deportes. Él lo dio sola, ¿no? Odría, sí. Hablemos en términos fáciles. El Estado le dio a la U, le dijo, toma, te lo regalo, con una condición, que sirva para la práctica del deporte. Y Universitario de Deportes lo usó durante medio siglo para la práctica del deporte. Ahora en esta ley nos están diciendo que se le quitaría la carga. ¿Qué quiere decir la carga? Que ya no sería una obligación que sirva para fines deportivos. ¿Por qué? Porque con eso van a poder vender el Lolo Fernández a alguna inmobiliaria. Y dicen, y con eso vamos a tener plata para poder pagar parte de la deuda. Y yo digo, no señor. Otaro le ha dicho eso, ¿no? Pero yo digo, no señor. Lima es una ciudad que no tiene espacios deportivos. No puede ser que los perdamos así de fácil. 1, 2, el Estado peruano, quien quiera ser presidente, sigue siendo el Estado peruano, le dio a la U ese terreno para que eso sea un campo deportivo. No puede ser que ahora alguien haga un gran negocio, porque aquí alguien va a hacer un gran negocio, ¿no es cierto?, sobre pretexto de salvar a la U. Así tampoco. Yo quiero salvar a la U, pero vamos a salvar bien a la U. O sea, no puede ser que alguien se llene los bolsillos a cuento de esta historia. De ninguna manera. ¿Y hay alternativas? Sí, señor, yo ya la propuse. Claro que hay alternativas. No le vendamos a un particular el Lolo Fernández para que eso se convierta en edificios. No, señor. Démosle el Lolo Fernández a la SUNAT en parte de pago. Le decimos al Estado, acá está el Lolo Fernández.
tómalo. Y la SUNAT lo tomará y se lo entregará al IPD, y ese espacio deportivo continuará siendo espacio deportivo. Y continuará llamándose Lolo Fernández. Ya no será propiedad de universitario, pero será un espacio deportivo de la ciudad. Un parque, ¿no? Y habrá... No, espacio deportivo, o sea, ahí tiene las canchas y todo. Y se mantendrá como quiso el Estado desde el comienzo y servirá igual para que Universitario de Deporte baje su deuda. Solo que ya no estará en manos privadas, sino seguirá en manos del Estado y seguirá sirviendo para lo que siempre sirvió ese espacio en Lima, para que allí se haga deporte. Pero tampoco quieran contrabandear en estos proyectos de ley salidas que, y lo digo con toda claridad, significan un gran negocio para algunos. Tampoco. Alberto, gracias por esta entrevista y bueno, vamos a ver qué pasa con los clubes. Son 5 clubes, ¿no? 5 clubes de fútbol que están metidos en este asunto y vamos a ver finalmente qué dice la Junta de Acreedores, qué dicen los administradores temporales. Te agradezco por esta entrevista. Cuando quieras, Jaime. Muchas gracias. 8:02.